Es suficiente bajar la inflación, abrir los mercados y defender la propiedad privada para salvar a una nación. Muchos creen que sí, que el liberalismo es una receta técnica que se aplica y listo. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo que tienes enfrente no juega con las reglas de la economía, sino con las de la fe y el sentido de la vida? Recientemente, en la Fundación Faro en Argentina, Axel Kaiser dejó a más de uno descolocado al responder una pregunta incómoda. ¿Basta con las ideas de la libertad sin la religión? Kaiser, conocido por su defensa acérrima del liberalismo, fue tajante. No basta. Para Axel, el liberalismo por sí solo es una estructura, un marco de convivencia, pero carece de un alma que movilice a las masas frente a amenazas existenciales. El planteamiento es profundo. Si el marxismo no es solo una teoría económica fallida, sino una especie de religión secular que busca destruir los cimientos de Occidente, entonces no puedes ir a esa guerra solo con hojas de cálculo y conceptos de eficiencia. En este video vamos a analizar por qué Kaiser sostiene que se necesita algo trascendental. Veremos su argumento sobre por qué el anticristianismo del marxismo no es casualidad, sino una estrategia para desarmar moralmente a la sociedad. Según él, los valores liberales necesitan un sustento más fuerte, algo que conecte con nuestra historia y nuestra identidad más profunda. ¿Es el liberalismo un hijo huérfano si reniega de sus raíces religiosas? Esa es la pregunta que hoy vamos a desgranar. Quédense hasta el final, porque la respuesta de Axel no solo es una lección de política, sino un llamado de atención para todo el arco liberal en América Latina. ¿Crees que el liberalismo puede sobrevivir sin una base espiritual o religiosa? Déjame tu opinión en los comentarios mientras empezamos con el análisis de este encuentro en la Fundación Faro. ¡Comenzamos! Siendo este tema, ¿no?, lo que más me gustó de tu libro, yo lo leí y me gustó mucho esto, que metieras la religión, ¿no?, que es el tema. Y cómo lo pusiste como primero hay una característica que es la tabula rasa, o sea, primero necesitan limpiar un pasado, desconectar al hombre del pasado, y después viene esta nueva religión, como la que dijo Agustín, del intramundo o del inframundo incluso, ¿no?, como se ve en el último capítulo. Ahora, con esto crean una religión estatal, crean una cosmovisión y lo hacen de una manera compleja y abarcando todas las áreas de la psiquis humana, podemos decir. ¿Cómo en una batalla cultural podemos oponer solamente el liberalismo, que es una filosofía de mínimos, y no una religión? No podemos. No. Acá tiene que haber una defensa absoluta, profunda del cristianismo, o la tradición judeo-cristiana. Hay gente que le carga ese concepto, pero es judeo-cristianismo. Y tenemos que... Esta es una conclusión a la que llegué yo después de ser ateo y agnóstico durante toda mi vida. Y de hecho, personalmente yo sí he hecho un tránsito a la fe en los últimos 5 años, por distintas razones, pero una cuestión que terminó por sellar el tránsito fue la investigación en este libro. O sea, y he llegado a la conclusión, que probablemente muchos la mencionaron antes, T.S. Eliot, por ejemplo, aunque me enteré después de llegar yo a mi conclusión, que Occidente no sobrevive sin el cristianismo, se acaba todo. Y que no sobreviva Occidente significa que se acaba la libertad, se acaba la economía de libre mercado, se acaba la seguridad, se acaba todo. O sea, o volvemos a un infierno pagano, ¿ya?, o nos convertimos en país ocupado por el Islam, donde gobierna la Sharia, que es lo que está pasando cada vez más en Europa. Pero si tú no ofreces un anclaje a la trascendencia, ¿ya?, y una idea de verdad objetiva, que es lo que te provee el cristianismo, y un diagnóstico certero sobre la naturaleza humana, que es lo que tiene el cristianismo, como lo dice Voegelin, el cristianismo tiene un diagnóstico bastante certero sobre la naturaleza humana, ¿no? En cambio, estas otras ideologías no.
y por lo tanto creen que te pueden recrear al ser humano completamente y traer el paraíso, bueno, vamos a colapsar civilizatoriamente. Y hay síntomas de eso. El liberalismo no basta. Y de hecho, yo tengo que argumentar, incluso desde Hayek, yo creo que si él estuviera acá me daría la razón. Porque él cuando uno lo lee bien, él rescata mucho las tradiciones, pero también habla de la religión. Y él lo bautizaron católico, pero bueno, fue ateo buena parte de su vida. A mí me contaron que antes de morir se volvió a creer en Dios, no sé. Pero él identifica el nazismo también como una reacción, y el socialismo general marxista como una reacción anticristiana, contra elementos del cristianismo. ¿Ya? Entonces, no tienes que ser un liberal, o sea, un conservador necesariamente, para entender que hay un sustrato sociológico, histórico, de valores, ¿no?, de instituciones informales que han permitido que tu civilización sea lo que es, y que ese sustrato no hay nada que se compare en influencia al cristianismo, obviamente está el legado de Roma, de Grecia, todo eso, pero al cristianismo, y que no puede sobrevivir culturalmente si se deja de creer en Dios, y en una secularización absoluta. Yo era muy partidario de la secularización antes. Hoy día creo que es un error. Hoy día creo que, fíjense lo que les voy a decir, me van a crucificar los liberales. Yo creo que los estados tienen que defender la identidad nacional. Y esa defensa de la identidad nacional no solo pasa por el control migratorio, que es obvio, o sea, sobre todo culturas que totalmente incompatibles, no tienen nada que ver contigo en ningún sentido, y que son un retroceso, sino también en términos valóricos. Porque si no, ¿en qué vamos a quedar? Que no se puede hacer una celebración pública en la Municipalidad de Buenos Aires porque de la Navidad, porque resulta que como somos totalmente neutrales, entonces también hay que tener una para los musulmanes y hay que tener una para los no sé cuántos. No, este es un país cristiano de tradición. La pregunta, ¿queremos que cambie y sea musulmán? No. ¿Queremos que nos dé lo mismo? No. Yo lo veo en Alemania, yo soy alemán, yo viví muchos años allá. Alemania es para ponerse a llorar. Y te lo digo como alemán que amo ese país. Tengo ciudadanía, todo, hablo el idioma. Es para llorar lo que está pasando en Alemania. Tú ya no puedes, hay ciudades que han cancelado los mercados de Navidad por la amenaza de los atentados de los musulmanes. Hay otras que se niegan a muchas festividades cristianas para no ofender a los musulmanes. Y así nos vamos. El rey de Inglaterra celebró el Ramadán y les dio un saludo a todos los musulmanes, pero no quiso dar ningún discurso ahora para Semana Santa. Entonces, usted, el que sigue esto, se está dando cuenta cómo Occidente, y viene de ahí, de la cosa religiosa, Occidente está retrocediendo y te está desgranando que un punto que va a colapsar. Yo no creo, para cerrar, no basta el liberalismo, tenemos que recuperar los fundamentos del cristianismo y no entrar en la pelea si son luteranos o son católicos, o que el verdadero es el mío, que esto, que otro, que esta misa, que la otra misa. No. Aquí hay que irse con C.S. Lewis. C.S. Lewis, que era ateo y se convierte al cristianismo y escribe ese ensayo, Mere Christianity, donde él explica lo que tenemos en común todos los cristianos. Y lo escribe en parte como una explicación de qué estaba defendiendo Inglaterra en la guerra frente a los nazis. ¿Ya? Entonces los que queremos, digamos, que nuestra cultura prevalezca en el tiempo, no podemos evitar ese trabajo. Defender el cristianismo, y yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero empezar a convencer a la gente de que el Dios cristiano, eso, hay buenas razones para creer que es cierto. ¿Ya? No vamos a estar tampoco acorralando a la gente que es atea. No, si nosotros no somos así. Pero tenemos que hacer esfuerzos por persuadir. Cuando te metes a estudiarlo, hay buenas razones. Yo me he metido a estudiarlo ahora. Un último dato, Charles Murray en Estados Unidos, que según mucho el científico social más importante de Estados Unidos, el tipo es un genio, acaba de sacar publicar un libro que se llama Taking Religion Seriously, donde él dice por qué él dejó de ser ateo. Y te da todos los argumentos, desde la ciencia, pasando por, no es un largo el libro, pasando por la teología, etc.
Esas cosas hay que difundirlas. Y los liberales que crean, se los digo seriamente, Charles Murray, los liberales que crean que la libertad se va a defender solo maximizando tu placer económico y tus utilidades y todo lo demás, están destinados a verse muy frustrados y a ver su civilización derrumbarse alrededor de ellos. Después de escuchar a Axel Kaiser, la pregunta ya no es si el liberalismo funciona en el papel, sino si tiene la fuerza para sobrevivir en la realidad. Lo que estamos viendo hoy en Europa es un espejo de lo que podría pasarnos a todos. Mientras Occidente se sumerge en un vacío espiritual, entretenido en el consumo y en la técnica, otras cosmovisiones mucho más férreas están ocupando ese espacio. El avance del islamismo en el corazón de Europa no es solo un fenómeno migratorio, es el síntoma de una civilización que ha olvidado quién es. Si el liberalismo se reduce simplemente a un sistema de precios y libertades individuales, sin un ancla moral, se convierte en una cáscara vacía, incapaz de defenderse ante quienes sí tienen una fe inquebrantable. Kaiser ha puesto el dedo en la llaga. El cristianismo no fue solo una religión para Occidente, fue el sistema operativo que permitió que conceptos como la dignidad humana y la libertad individual existieran. Si eliminamos ese componente trascendental, nos quedamos huérfanos. Frente al colectivismo del marxismo o al avance de teocracias externas, el individuo desconectado de lo sagrado no tiene nada por qué luchar más allá de su propio bienestar inmediato. Y una sociedad que solo lucha por su comodidad es una sociedad que ya está vencida. Sin esa base espiritual, sin ese algo más que mencionaba Axel, simplemente estamos acabados. Pero ahora quiero escucharlos a ustedes, porque este es un tema que divide aguas. ¿Creen que el liberalismo puede ganar la batalla cultural siendo puramente laico? ¿O estamos condenados a desaparecer si no recuperamos nuestras raíces judeocristianas frente a las amenazas actuales? Este debate es vital para el futuro de nuestras naciones. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal activando la campanita. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas discusiones que los grandes medios prefieren ignorar. Gracias por acompañarme hoy. Reflexionen, comenten y nos vemos en el próximo video.